Buenas tardes, chicos. Qué desesperación, Dios. No abrí el Zoom con el correo. Ya, buenas tardes. Vamos a dar unos minutitos. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes, mi. Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan? Buenas tardes, chicos, ¿me escuchan o no me escuchan? A ver, buenas tardes. Buenas tardes, ¿me escuchan? ¿Sí? ¿Se me escucha? Ah, ya, perfecto. Pensé que no me escuchaban. Qué suplicio, chicos, no se abría el Zoom, no sé por qué. Dios santo. Ya. Lo bueno es que se llegó a abrir. Estamos? 6, 7. Vamos a esperar un poquito para recuperar la clase. La otra semana tenemos los exámenes bimestrales, ¿cierto? ¿Sí, chicos? Ok. Y me parece que este fin de semana tienen el simulacro. Sí, ¿no? Entonces, a estudiar para el simulacro los dos últimos temas. ¿Ya? Y bueno, el de hoy también. No, 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 puedes tomar un poco de refresco, está bien. Sí, no hay problema. Van ingresando. Son 15, creo. Buenos días, Miss. Buenos Y días, buenas tardes. Matías. Buenas tardes, buenas tardes. Seguramente respondo. Ay, ay, ay. Casi no entramos. Qué horror. Y estaba colocando mal el correo. Menos mal, todo bien. Buenas tardes. Pude ver que hay una estudiante nueva. ¿Quién es él o la estudiante nueva, por favor? No está. ¿Cómo se llama su compañero o compañera que es estudiante nuevo? A ver, el chat. Buenas tardes, Celeste. Y yo escuché por aquí que había un estudiante nuevo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Qué tal han tenido su día? ¿Todo bien, chicos? ¿Cómo les fue por la mañana? Bien, Miss. ¿Bien? Qué bueno. Muy bueno. Esas mismas. A ver, ya estamos 3, 6, 9, 11. 11. 10. Vamos a ver. Vamos a... Ya, están los 11. Por favor, traten de encender su cámara, ¿ya? De lo contrario, tienen que colocar una foto suya, ¿ya? Ahí por ahí están colocando un ronzoco, un futbolista. Traten, por favor, que la foto sea suya, ¿ya? A ver. Uy, se fue. 2, 3, 6, 8 y 2, 10. Voy a colocar en el grupo. Vamos a colocarlo.
Ya estamos por empezar. Ya estamos por empezar. Vamos a colocar. Igual, vamos a tener 1 hora contando desde la hora que estamos iniciando, que son 4:21, ¿ya? Bien, vamos a empezar. 3, 6, 9, 11. Vamos a ver, de repente se van acoplando. Hola, Enya. Vamos a compartir. Vamos a realizar la segunda parte de citología, ¿ya? Aquí vamos a ver. Esta parte lo voy a subir en la semana que nos falta. Por favor, chicos, no me utilicen el chat, ¿ya? Por favor. ¿Hay 3 nuevos? ¿O me están bromeando ahí? ¿Hay 3 nuevos? ¿O le están poniendo cualquier nombre? Vamos a esperar que los nuevos hablen. Bien. Vamos a empezar. Antes de eso. Creo que son 2. Wow. Ya, ahora sí. ¿Pueden escribir en el chat o no pueden escribir en el chat? ¿No pueden escribir en el chat? No pueden escribir en el chat, ¿no? O me parece. Pero bueno, vamos a empezar. Tenemos nuestra clase de recuperación de biología. El día de hoy, jóvenes, por ahí pasen, hijita, tenemos el siguiente tema. Vamos a continuar, porque nosotros no hemos dejado ese vacío, sino hemos continuado, ¿ya? Y esta parte lo voy a colocar en la semana que está vacía, que es la semana que nos faltaba, la semana 5, si no me equivoco. Ahora, curso ya sabemos que es biología. ¿Qué tema vamos a tratar? ¿De qué estamos formados todos los seres vivos? Parte 2. Esto parece película de terror. Parte 2. El mes del amor. ¿Ya saben por qué? ¿Por qué es el mes del amor? Adriano. Por el Día de la Madre, profesor. Por el Día de la Madre. Muy bien. Estamos a puertas de festejar el Día de la Madre, a una semanita. ¿Ya? Así que estamos celebrando el mes del amor. Y el hábito que estamos utilizando es cuidar el agua y la electricidad. La semana, la estoy poniendo como semana número 5, pues es la semana que estábamos retrasados, que habíamos perdido la clase, ¿ya? Por favor, todos con sus cámaras encendidas. Ya saben, hoy estamos 4 de mayo de 2023. Siguiente PPT. Este es otro videíto acerca también de células, ¿no? Así que vamos a escuchar el video atentamente para realizar nuestras preguntas. Aquí tenemos el link del video, si es que queremos buscarlo, porque hay que entender que hay que respetar la autoría. Este video no es mío, ¿no? Es un video que hemos sacado de YouTube. A ver, vamos a empezar. Presten atención, Kevin, Matías, Enyasol. Por favor, el resto, prenda sus cámaras. Ricardo, Zoe, Nicolás, Celeste. Encendamos nuestras cámaras. ¿Ya? Bien. Ahí va. ¿Has oído hablar de las células madre? Estas células que en un futuro nos podrían curar de enfermedades degenerativas, como el Alzheimer, Parkinson o infartos cardíacos, y hasta rejuvenecernos. ¿Qué son las células madre y para qué se utilizan hoy en día?
Todo nuestro cuerpo está formado por órganos y tejidos, los cuales a su vez están formados por células con una estructura y función específica, neuronas, células musculares, de la piel, entre otras. A diferencia de estas, las células madre son células indiferenciadas, inmaduras, que aún no tienen una función ni estructura especializada, y además tienen dos propiedades que las hacen muy especiales. Primero, son autorrenovables, capaces de generar una población de ellas mismas manteniéndose indiferenciadas y sin dañar su ADN. Segundo, tienen potencialidad de diferenciación, es decir, bajo estímulos adecuados son capaces de diferenciarse en distintas células específicas. ¿Ya te imaginas cómo podemos utilizarlas? Imagínate en una persona que sufrió un infarto, le trasplantamos células madre y las estimulamos para que sean células de corazón y listo, corazón reparado. A esto se le llama terapia de reemplazo celular. Suena perfecto, ¿verdad? Al menos ahí queremos llegar. Pero, ¿dónde encontramos estas maravillosas células? ¿En el mercado? ¿Por madre? ¿Y para qué se utilizan hoy en día? Todo nuestro cuerpo está formado por órganos y tejidos, los cuales a su vez están formados por células con una estructura y función específica, neuronas, células musculares, de la piel, entre otras. A diferencia de estas, las células madres son células indiferenciadas, inmaduras, que aún no tienen una función ni estructura especializada, y además tienen dos propiedades que las hacen muy especiales. Primero, son autorrenovables, capaces de generar una población de ellas mismas manteniéndose indiferenciadas y sin dañar su ADN. Segundo, tienen potencialidad de diferenciación, es decir, bajo estímulos adecuados son capaces de diferenciarse en distintas células específicas. ¿Ya te imaginas cómo podemos utilizarlas? Imagínate en una persona que sufrió un infarto, le trasplantamos células madre y las estimulamos para que sean células de corazón y listo, corazón reparado. A esto se le llama terapia de reemplazo celular. Suena perfecto, ¿verdad? Al menos ahí queremos llegar. Pero, ¿dónde encontramos estas maravillosas células? ¿En el mercado? ¿Por internet? ¿Tomando un té? Por supuesto que no. Aquí somos serios. Estas células. ¿Dónde encontramos estas células, jóvenes? Ideas. En las plantas, En las plantas. Ahora vamos a ver si es verdad o no. Vamos, sin miedo a equivocarse. ¿Dónde encontramos estas células? Ella nos dice en las plantas. ¿Quién me dice? Otra idea. Vamos, levantamos la mano. ¿Dónde encontramos células madres? ¿Ninguna otra idea? Bien, continuamos con el video entonces para poder conocer. Formaron parte de nosotros mismos durante nuestro desarrollo embrionario, conocidas como células madre embrionarias, y se fueron diferenciando poco a poco mientras el embrión iba creciendo, hasta convertirse en células muy especializadas y formar toda la variedad de células de nuestro organismo. Por eso, hay distintos tipos de células madre, que se encuentran en las distintas etapas de desarrollo embrionario y que varían en su capacidad para diferenciarse. Tenemos las células que pueden diferenciarse en todos los tipos de células de nuestro cuerpo, llamadas células pluripotenciales, y las que solo pueden diferenciarse en algunos tipos, las células multipotenciales. Hay otros tipos, pero nos enfocaremos en estas. Como dijimos, la capacidad de diferenciación va disminuyendo conforme la edad del embrión aumenta. Entonces, a la edad de 5 días de desarrollo embrionario, en una etapa llamada blastocisto, se pueden obtener células madre pluripotenciales en una parte del embrión que se llama masa celular interna. En experimentos de laboratorio se han podido cultivar estas células, aumentar su población y con distintos factores de crecimiento las han podido casi diferenciar en toda la gama de células maduras. Y digo casi porque no han sido completamente iguales, pero cada vez estamos más cerca de lograrlo. De hecho, en los adultos también existen células madre adultas. Estas se encuentran en casi todos los tejidos maduros, aunque son multipotentes porque solo pueden diferenciarse en células del tejido en el que residen. Gracias a esto, múltiples células en nuestro cuerpo son renovadas con el tiempo y cuando nos lesionamos, también nos suelen regenerar en cierta medida. Una de las causas por las que envejecemos es la disminución de estas células madre. Se nos acaban las refacciones locales y en órganos como el cerebro prácticamente no hay una cantidad significativa, por lo que este suele sufrir con la edad de muchas enfermedades. En células madre de otros tejidos, uno de los ejemplos más característicos de uso en medicina es el trasplante de médula ósea,
un tejido que tiene células madre hematopoyéticas, es decir, capaces de generar todo tipo de células de la sangre, y que suele usarse en pacientes con enfermedades sanguíneas como leucemias, y actualmente salvan miles de vidas al año. ¿Cuáles han sido entonces los impedimentos para poder utilizar células madre en otras enfermedades? Primero, como dijimos, las células con mayor potencial de diferenciación se suelen encontrar en embriones, y tomarlas de ahí y deshacerse del embrión no es considerado tan ético en estos días. Segundo, este tipo de células pueden producir tumores benignos en algunos casos de trasplantes, llamados teratomas, que suelen estar formados por múltiples tipos de células especializadas, lo que ayuda a demostrar su enorme capacidad de diferenciación. Pero un tumor benigno dentro del cerebro, por ejemplo, sería fatal. Para evitar este inconveniente, los científicos tratan de diferenciar a las células madre en el laboratorio y después trasplantar las células ya maduras al tejido del receptor. Pero ¿se les puede escapar una célula indiferenciada? Necesitamos desarrollar un buen filtro celular que nos facilite tomar únicamente a las células ya diferenciadas. Además, nuestra capacidad de diferenciación por métodos de laboratorio son buenos, pero no perfectos, y necesitamos desarrollar protocolos que nos permitan diferenciar a las células madre lo más parecido a las auténticas células especializadas. Tercero, si tomamos células madre de embriones ajenos a nosotros, nos enfrentamos al mismo problema que se tiene en los trasplantes de órganos, la incompatibilidad donante-receptor. Esto hace que nuestro sistema inmunitario ataque lo que no le es familiar y rechace estas células, dificultando la terapia. Un suceso que alentó a los científicos a superar este obstáculo fue la clonación de la oveja Dolly en 1996, usando el método de transferencia nuclear en células somáticas. Con esto, quedó claro que los seres humanos podríamos clonarnos también y generar embriones a partir de células diferenciadas. De este modo, podríamos recurrir a una clonación terapéutica para conseguir células madres 100% compatibles con nuestro organismo. Pero ojo, clonarte para tomar refacciones originales tampoco es ético, y en casi todos los países del mundo está seriamente prohibido, incluso para fines de investigación. Por cierto, si no has visto el video de la clonación de la oveja Dolly, te dejo el enlace en la descripción. Y el último suceso importante. En 2007, se lograron transformar células somáticas o diferenciadas de una persona adulta en células madre pluripotentes, que tomaron el nombre de células madre pluripotentes inducidas. Esto se logra mediante reprogramación genética, lo que significa que la fuente de estas puede ser de cualquiera de tus células y no solo de embriones. Con esto, podemos tener una fuente ilimitada y personalizada de estas células, permitiéndonos en un futuro crear bancos de células madre y el cometido reemplazo celular. Aunque, al parecer, las células madre pluripotenciales inducidas tienen más limitaciones que las embrionarias, por lo que el avance en este campo se logrará primero con estas últimas. No olvides suscribirte al canal. Bien, chicos, ahora vamos a ir con las preguntas. La primera pregunta, la lee por favor, Ricardo. Según el video, ¿qué son las células madres? Perdón, muy bien. ¿Quién responde? Según el video, ¿qué son las células madre? Levanten la mano, por favor. Muy bien, Adriano. Las células madres son unas células que todavía no tienen una función designada, Ya. ¿Por qué crees que todavía no tienen una función designada, Adriano? porque son células inmaduras. ¿Son células qué? Son células inmaduras, algo así creo que se llama. Inmaduras. Ya. A ver, ¿alguien más? Algo así, células inmaduras. Inmaduras, sí, ¿Alguien más, células chicos? inmaduras, Según el función. video, ¿qué son células madre? Algo así, no sé. Vas bien, vas bien. Casi. ¿Nadie más? Bien. ¿Nadie más? En ya, Matías. Me llegan a escuchar bien, ¿no? O muy bajito. Ah, ya. Ya, las células madres son células con capacidad reproductora.
estas se van a reproducir rápidamente para poder generar otro tipo de células más especializadas. Así que su importancia es fundamental, ¿no? Sin estas células madre no podríamos originar nuestras células nerviosas, musculares, óseas, sanguíneas. De estas parten todos, como su compañero más o menos lo dijo, le entendí, ¿no? Que al principio, por ejemplo, estas no saben qué van a formar, ¿no? Pero luego, conforme el desarrollo embrionario, estas ya se especializan y se convierten en un tipo de célula, ¿no? Ahora, vamos a responder la segunda pregunta. ¿Qué nos dice la segunda pregunta, Matías? Según lo observado, ¿qué sucede si hay incompatibilidad donante-receptor? ¿Qué sucede si hay incompatibilidad de donante-receptor? ¿Qué pasa? Supongamos que uno se quiere hacer un trasplante de un órgano y para eso reemplazan esas células por las células madre de esa persona que me va a donar, ¿no? ¿Qué pasa si hay incompatibilidad de donante-receptor? A ver, ¿qué nos dice Enya? El cuerpo las rechaza y esto dificulta más el trasplante. Dificulta más el trasplante. ¿Y por qué dificulta más el trasplante? ¿Quién nos dice? Porque tu cuerpo lo rechaza. Porque su cuerpo lo rechaza e inmediatamente piensa que es un agente extraño y lo empieza a eliminar, ¿cierto? Como ella lo dice, su cuerpo lo rechaza, por lo tanto lo empieza a eliminar, ¿ya? Y pregunta 3. Dice así, ¿consideras que el estudio de las células madre es importante y por qué? ¿Quién me dice? ¿Consideras que el estudio de las células madre es importante y por qué? ¿Será importante? A ver. A ver, chicos, ¿será importante o no el estudio de las células madre? ¿Habrá facilitado algo o no? Levanten la mano, por favor. ¿Qué ha facilitado? ¿Qué ha facilitado? ¿Qué cosa me ha permitido el estudio de las células madre? ¿Ah? A ver, Enya. ¿Qué cosa? A ver, Enya, ¿me escuchas? Sí, Miss. Sí, ok. Dice, ¿consideras que el estudio de células madre es importante? ¿Por qué? Sí, porque A ver, dinos. Es importante el porque estudio sin de las eso células. nuestro cuerpo no podría sanar las Sin heridas. ellas, nuestro cuerpo no podría ser. Además, los últimos descubrimientos que han hecho que podamos hacer un trasplante ¿de qué? Un trasplante ¿de qué, chicos? Vamos. ¿Ni ideas? Dice, ¿consideras que el estudio de la célula madre es importante? ¿Por qué? ¿Ninguna? Miren, si no se hubiera estudiado a las células madres, hoy por hoy estarían teniendo dificultad, ¿no? Con el hecho de los trasplantes de órganos, trasplantes de piel. O sea, hubieran tenido mayor dificultad. ¿Por qué? Porque no hubieran podido entender lo que estaba sucediendo, ¿cierto? Por eso dice, ¿consideras que el estudio de la célula madre es importante? ¿Qué dicen ustedes? ¿Es importante o no? Levanten la mano así, si es que están de acuerdo. ¿Es importante o no? Muy bien, Adriano. El resto, ¿es importante o no el estudio de
de las células madre? Muy bien, claro que sí es importante. Gracias a ellas, hoy en día podemos utilizar ciertas tecnologías, hacer trasplantes, ¿no? De algunos órganos o células dañadas, ¿ya? Así que es sumamente importante. Sin esas células madres no se crearían las otras células especializadas que existen en nuestro cuerpo. Vamos a ir al logro de aprendizaje. Hoy, para que te saques 20, tienes el siguiente reto. Dice, al finalizar la clase, el estudiante identificará la función de cada organela citoplasmática en un cuadro de doble entrada, ¿ya? Ahora, este organizador ya lo hemos visto, ¿cierto? Ya lo hemos visto, ¿cierto? Ahora, lo que vamos a hacer es adecuar. Vamos a recordar un poquito. Nos dice, ¿qué es la célula? ¿Qué es la célula para usted? ¿Qué es la célula para ustedes? La clase pasada lo hemos visto. ¿Qué nos dice Matías? Que es una unidad básica de la vida. Muy bien. ¿Qué nos dice Adriano? Es la parte viva más pequeña que conforma a los seres vivos. Muy bien. ¿Qué nos dice? A ver. La célula es la unidad básica de todo ser vivo y es la mínima parte en la que podemos dividir todo el cuerpo de un individuo, ¿ya? Es la mínima parte observable, porque ya sabemos que dentro de la célula todavía hay cosas, ¿o no? Sí, ¿no? Entonces ya sabemos eso, ¿ya? Ahora, sabemos que esta célula tiene 3 funciones importantes, ¿ya? Tiene 3 definiciones importantes. La primera es que la célula es una unidad básica anatómica. ¿Por qué se le llama anatómica? Porque conforma toda la estructura de los seres vivos, absolutamente todas, desde hongos, árboles, bacterias, el individuo, el hombre, etc. ¿Ya? Ahora, ¿qué ciencia estudia la célula? ¿Qué ciencia estudia la célula? Levantemos la mano. Adriano. La citología. Muy bien, la citología es la ciencia que me sirve a mí para estudiar a la célula, ¿ya? Ahora, ¿la célula fue descubierta por quién? Acá lo tenemos. ¿Por quién? Anthony Ewenholt, ¿no? ¿Qué hizo él? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan la clase pasada? ¿Qué hizo él? ¿Recuerdan? ¿No? Él lo que hizo es pulir, ¿no? Un espejo y darle una forma cóncava para que él pueda aumentar, digamos, aumentar la medida, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hizo Robert Hooke? Él buscaba algo con que ver si sus hilos estaban bien, ¿no? Entonces, Robert Hooke lo que hizo es tomar una muestra de corcho en los árboles. ¿Saben qué es el corcho? ¿Quién me dice qué es el corcho? ¿Saben qué es un corcho en los árboles? No. ¿Nadie? Robert Hooke lo que hizo es tomar una muestra de corcho de los árboles, es decir, una muestra de la parte del tronco del árbol, ¿ya? Y esto lo puso a microscopio. ¿Y qué observó Robert Hooke? ¿Quién me dice? ¿Qué observó Robert Hooke? Pequeñas celdas. Muy bien, pequeñas celdas como las que ven aquí. Como estas, ¿cierto? Las que parecen un panal de abejas, ¿sí? Las que parecen un panal de abejas. Él observó eso. Entonces, él dijo que todos los seres vivos estaban formados por células. Repito, él dijo que todos los seres vivos estaban formados por células.
Ahora, él sentó las bases de la citología y nos ayudó a descubrir un nuevo mundo, un mundo microscópico en el que nosotros podríamos reconocer a la unidad básica de la vida, que es la célula, ¿ya? Y eso permitió que podamos estudiar otras cosas. Por ejemplo, nosotros esto hemos visto la clase pasada, hemos visto las partes de la célula. ¿Cuáles son las partes básicas de la célula, chicos? ¿Recuerdan? ¿Cuáles eran las partes básicas de la célula? Matías. El núcleo, la membrana nuclear, Muy bien. ¿Y qué más? el nucleoide, No, las partes más importantes son 3. La cubierta celular, el núcleo y el citoplasma. plasma. ¿Se acuerdan cuál era la función de esa cubierta celular? ¿Cuál es la función de la cubierta celular? ¿Qué nos dice Adrián? Proteger a la célula. Muy bien, su función es proteger a la célula. Esa cubierta celular va a variar dependiendo de qué célula hablemos. Si hablamos de una célula animal como nuestras células o la de los demás animales, la cubierta celular se llama glucocálix, ¿ya? Pero ¿qué pasa si es que esa cubierta celular es de una planta? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Pared celular. Muy bien, pared celular, en el caso de que sea de una planta, ¿ya? Y esta pared celular en la planta le da rigidez porque está dura, ¿no? Porque esta pared celular contiene una sustancia llamada celulosa, ¿ya? Ahora, luego de la cubierta que es la pared celular o el glucocálix, hay una membrana muy pegada a esta que es la más externa y una membrana muy pegada. Y eso se llama, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? Miren, está Membrana subrayado. Membrana celular. Es decir, tanto las plantas, los animales, tienen membrana celular, ¿ya? Ahora, esa es la envoltura, pero dentro de la célula, ¿qué habrá? ¿Qué habrá Núcleo. dentro de la célula? A ver. ¿Qué habrá dentro de la célula, chicos? Adriano nos dice. El núcleo. El núcleo y también el citoplasma, ¿no? Eso está dentro de la célula. El citoplasma es la parte líquida. Es como si tuviéramos un tazón de sopa, ¿ya? La parte del plato, ¿qué vendría a ser? ¿El núcleo, el citoplasma o la cubierta celular? ¿Qué vendría a ser el plato de una sopa? ¿El núcleo, el citoplasma o la cubierta celular? Nos dice Celeste. La cubierta celular. Muy bien, sería la cubierta celular. Miren lo que trajo. Sería la cubierta celular. Muy bien. Ahora, una vez, mi hijita está destrozando el aula. A ver, una vez, chicos, que ya está la cubierta celular y que este es el plato de la sopa, imaginemos. ¿Qué sería la parte líquida? ¿El núcleo o el citoplasma? Celeste, levante la mano. El citoplasma. El citoplasma. Muy bien, la parte líquida vendría a ser el citoplasma. Ahora, imaginemos que esa sopa es, a ver, una sopa que comúnmente toman en el frío. Un caldo de gallina. ¿Ya? Y que tenemos un huevo sancochado ahí dentro de la sopa. ¿Qué vendría a ser ese huevo sancochado? ¿La cubierta celular, el citoplasma o el núcleo? ¿Qué nos dice Enya? El núcleo. Muy bien, vendría a ser el núcleo. Vendría a ser el núcleo. Entonces, más o menos les he dado ese ejemplo para que ustedes vean la relación que hay, ¿no?
La cubierta es la que lo protege del exterior, ¿no? Como el plato. Luego el citoplasma es la parte líquida. Luego tenemos al núcleo, que vendría a ser como el huevo en la sopa, ¿cierto? Que puede estar en el centro o a un costado. Generalmente nos dicen que está en el centro, pero no es en todos los casos, ¿ya? No es en todos los casos. También puede estar más arriba, más abajo. Cada célula es diferente, ¿ya? Entonces, el huevo en la sopa vendría a ser nuestro núcleo, ¿cierto? ¿Ya? ¿Y qué vendrían a ser, jóvenes? ¿Qué vendrían a ser las verduras? Supongamos que tenga, apio, tenga verdurita, cebollita china. ¿Qué vendrían a ser ellos? ¿Alguna idea? Matías, ¿alguna idea? ¿Qué vendrían a ser? ¿Qué vendrían a ser? ¿Qué podrían ser esas verduras en nuestra sopa? ¿La zanahoria? ¿Qué será? ¿La zanahoria? ¿Qué será? ¿Han escuchado hablar de alguna estructura de la célula a la cual les dé referencia estas verduras? ¿Su ADN? Su ADN. A ver, podría ser, ¿no? Podría ser. Ahora les voy a mostrar para ello otro video, ¿ya? Para poder encontrarle esa semejanza. Porque ya sabemos que en el caso de la sopa, el plato vendría a ser el que protege la cubierta celular. El huevo sería como el núcleo y el citoplasma sería la parte líquida, ¿no? Los fideos podrían ser como algunas organelas citoplasmáticas. Las verduras también podrían ser como algunas organelas citoplasmáticas. Y para eso vamos a ver el siguiente video. Ya este es nuestro tema que estamos recuperando. Preste atención. Hola amigos, yo soy Mario Carreón y los invito a que aprendamos juntos sobre un tema muy interesante, la célula. La célula es una unidad anatómica mínima a partir de la cual se forman todos los organismos vivos, cuyas funciones son la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. ¿Me escuchan? Por ejemplo, aquí, chicos, acá vemos una célula o vemos varias células. Aquí, Una célula. Sola. ¿cómo, Matías? Una sola. Una sola célula. ¿Qué nos dice Enya? Dije, es la misma. miedo, es sin miedo a una equivocarse. misma. Es una misma célula, solo es una. Una misma célula. Miren, chicos, esto podría ser un huevo cigoto en plena reproducción, que es lo que fuimos todos nosotros. Cuando el óvulo y el espermatozoide se unieron, formaron un huevo cigoto y fuimos así, ¿eh? Y en el centro había una célula y luego esa se multiplicó y fueron 2, 4, 6, 8, hasta lo que somos hoy, ¿ya? Entonces aquí internamente hay varias células. Ahora sigamos prestando atención. Cuyas funciones son la nutrición, la relación con el medio y la reproducción. En biología, las células se clasifican en dos grandes tipos de células. Las células eucariotas son aquellas que poseen núcleo celular y las células procariotas son las que no poseen núcleo celular. La célula Nos ha dicho algo bien claro. ¿Qué ha dicho? ¿Las células eucariotas tienen o no tienen núcleo? Sí tienen, profesora. Muy Sí bien, eucariotas sí tienen núcleo. Y lo vemos aquí. ¿Y las procariotas tienen o no tienen núcleo? No tienen núcleo. No tienen núcleo. Recuerden, las procariotas son las células más primitivas, más sencillas, ¿ya? Propios de organismos sencillos.
y la eucariota es propia de organismos complejos, ¿ya? Por ejemplo, nosotros, los seres humanos, ¿somos organismos sencillos o complejos? Repito, nosotros, los seres humanos, ¿somos organismos sencillos o complejos? Complejos. Complejos, muy bien, Adriano. Y si somos organismos complejos, ¿qué tenemos? ¿Célula eucariota o célula procariota? Células Célula eucariotas. eucariota. Muy bien, Enya, célula eucariota. ¿Quiénes serán los organismos simples? Las bacterias. Las bacterias. ¿Y las bacterias qué célula tienen? ¿Procariota o eucariota? Procariota. Procariota. Entonces siempre vamos a tener eso en mente. Aparte de las 3 partes básicas de la célula, es que la célula la podemos encontrar en 2 tipos. La procariota, que es la más antigua, y la eucariota, que es la más evolucionada, ¿ya? La procariota es propiamente de las bacterias y la eucariota de todos los demás seres. Preste atención, continuamos con el video. Eucariotas son las que no poseen núcleo celular. La célula, como unidad básica de todos los seres vivos, clasifica a los organismos por la cantidad de células que lo componen. Los organismos unicelulares están formados por una única, por ejemplo, las bacterias y los protozoarios. Los organismos pluricelulares constan de 2 o más células, por ejemplo, los animales y las plantas. La mayoría de las células tienen 3 partes básicas: el núcleo, a excepción de las células procariotas, el citoplasma y la membrana plasmática. Junto a estos elementos se encuentran el citoesqueleto, los organelos y la pared celular, que solo está presente en ciertos tipos de células. La citología es la parte de la biología que estudia las células y sus funciones. Asimismo, las funciones vitales de los seres vivos ocurren dentro de las células y son controladas por sustancias que ellas secretan. Y por último, cada célula contiene la información hereditaria, lo cual permite su transmisión a la siguiente generación celular mediante mitosis o meiosis, como parte del ciclo celular. Partes de la célula. Núcleo. El Chicos, aquí prestemos atención porque va a reforzar la parte que hemos explicado. ¿Cuáles son las partes de la célula? núcleo es una estructura interna exclusiva de las células eucariotas. Allí se encuentra el material genético de los seres vivos multicelulares. Está limitado por una membrana y está rodeado por el citoplasma. La función del núcleo es coordinar el trabajo de todos los organulos. Del citoplasma, coordinar la reproducción de la célula y almacenar la información genética del individuo. Estructura del núcleo. La membrana nuclear es el recubrimiento del núcleo. El nucleoplasma es la sustancia interna y fluida del núcleo que contiene diversas estructuras. Su función es almacenar al núcleo y a la cromatina. Nucleolo. Su función es programar la formación de ribosomas que luego son transportados al exterior del núcleo y ensamblados en el citoplasma. Cromatina. Son estructuras constituidas de proteínas y ácido desoxirribonucleico o ADN. Dan forma a los cromosomas. Citoplasma. El citoplasma es el medio acuoso o gelatinoso en el interior de la célula. Está conformado. Recuerden que en nuestra comparación de la sopa, el citoplasma vendría a ser la parte líquida de la sopa, ¿no? Lo mismo nos está diciendo aquí. En la célula, el citoplasma vendría a ser la solución acuosa, dice, ¿ya? O la parte líquida que está dentro de la célula. Formado por 2 elementos fundamentales, el citoesqueleto y los organelos. En el caso particular de las células, Mire, dice que el citoplasma tiene 2 partes fundamentales, el citoesqueleto y los organelos. Los organelos son estos. ¿Ven esto de color verde? Luego otro como si fuese una salchicha, ¿sí? ¿Lo ven? Luego Sí, acá como si fuesen tubitos, ¿no? Todos estos son organelos citoplasmáticos o orgánulos citoplasmáticos, ¿ya? Que están suspendidos, flotando dentro de la célula.
Vamos a continuar. Y los organelos. En el caso particular de las células procariotas, desprovistas del núcleo, el citoplasma es el responsable de portar el material genético, constituido por una única molécula de ADN, citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura de filamentos dinámica presente en el citoplasma de todo tipo de células. El citoesqueleto está en constante transformación, de modo que no es una estructura acabada. La función del citoesqueleto es darle forma, consistencia y dinamismo al citoplasma y, en consecuencia, a la membrana. Organelos del citoplasma. Los organelos, llamados también organulos u organelas, son órganos pequeños contenidos en el citoplasma que cumplen funciones específicas. El número y variedad de organelos depende del tipo de célula y su función. El número y variedad de organelos depende del tipo de célula y su función. Algunos de los organelos mejor conocidos son los siguientes. Ribosomas. Únicos organelos presentes en todo tipo de células. Poseen dos subunidades de ácido ribonucleico ribosómico. Su función es sintetizar enzimas y otras sustancias proteicas. Retículo endoplasmático. Es el sistema de membranas que transporta las proteínas. Se divide en retículo endoplasmático rugoso, cuya función es recibir las proteínas, y retículo endoplasmático liso, cuya función es crear membrana nueva. Aparato de Golgi. Está formado por sacos cercanos al núcleo. Su función es procesar las moléculas transportadas por el retículo endoplasmático y acumularlas en pequeñas vesículas que liberan su contenido al exterior de la célula. Lisosomas. Están constituidos por paredes membranosas que forman bolsas digestivas al ponerse en funcionamiento. Su papel es digerir el material que la célula ingiere. Mitocondrias. Son dos sacos membranosos cuya función es producir energía para el trabajo celular mediante reacciones químicas. Cada mitocondria tiene un cromosoma mitocondrial, es decir, su propia célula de ADN. Vacuola. Compartimientos de las células eucariotas vegetales que almacenan fluidos como agua y pueden contener enzimas y nutrientes. Plástidos. Organelos solo presentes en células vegetales. Se encargan de funciones como la fotosíntesis, el almacenamiento de almidones y la síntesis de diversos materiales. Entre ellos están los cloroplastos, los amiloplastos y los leucoplastos. Peroxisoma. Organulos en forma de vesícula, encargados de la oxidación y eliminación del peróxido de hidrógeno. Centriolos. Pareja de organelos en forma de bastón y cruzados entre sí cuya función es participar en la división celular. Flagelo. Prolongación única de la célula cuya función es facilitar su propulsión. Cilios. Prolongaciones finas y múltiples sobre la superficie celular cuya función es facilitar el desplazamiento de las células y los fluidos. Membrana plasmática. Todas las células tienen membrana plasmática, conocida también como membrana celular o plasmalema. La membrana es el límite de la célula. La función de la membrana plasmática es mantener estable a la célula, elegir las moléculas que entran o salen de ella y establecer la comunicación con otras células. Pared celular. La pared celular es específica de los procariontes, las células eucariotas vegetales y los hongos. Se trata de una estructura rígida que recubre el exterior de la membrana plasmática. La función de la pared celular es proteger a la membrana plasmática de cambios osmóticos, mantener la forma de la célula y prevenir la deshidratación. A ver, jóvenes, nos han mencionado varias organelas. Quiero que ustedes me mencionen una sin repetir, ¿ya? Vamos a escuchar primero a Ricardo. ¿Ya? Citoplasma. El citoplasma.
A ver, Adriano, te pregunto, ¿el citoplasma es una organela o es una de las partes principales de, de la célula? Es una de las partes principales de la célula. Muy bien. Vamos a ir corrigiéndonos, ¿ya? Continúa a ver, Ricardo. Otro. ¿Qué otro podría ser? Una organela citoplasmática. Mientras Ricardo va pensando, vamos a pedirle a Matías y luego Enya y luego Israel. A ver. Una organela citoplasmática. A ver, vamos. Matías, una organela citoplasmática. Vamos, Matías. Recuerda que son ¿El los que núcleo? llevan el núcleo. A ver, vamos a preguntarle a Enya. ¿El núcleo es una organela citoplasmática, Enya, o es parte de fundamental de la célula? Parte fundamental de la célula. Bien, es parte fundamental de la célula. Tanto la cubierta celular como el núcleo y el citoplasma son parte de las tres partes fundamentales de la célula. Ahora, ¿quién me dice una organela citoplasmática? Después de Matías, ¿quién seguía? Ya, a ver. Una organela citoplasmática. Vamos, cualquiera. Nos dice Adrián. Profesor, de los cloroplastos. Muy bien, los cloroplastos. Los cloroplastos pertenecen al grupo de los plastidios y lo que hacen es almacenar. Todos los plastos o plastidios almacenan y almacenan diversas sustancias. Por ejemplo, los cloroplastos que almacenan. Están en las plantas. ¿Qué almacenan? Por eso se llaman cloroplastos. ¿Qué almacenan? Y esa sustancia está en las plantas. Almacenan cloro. ¿Cloro qué? La clorofila. Muy bien. Los cloroplastos almacenan la clorofila de las plantas. ¿Y qué almacenan los amiloplastos? A ver. ¿Qué almacenarán los amiloplastos? A ver. Vamos a pedirle que participe Kevin. ¿Qué almacenan? ¿Ya? ¿Qué almacenan los amiloplastos? Se almacenan, o sea, de algo como ustedes, o sea, de las células y de donde estarían como, o sea, las papas, o sea, estarían ya que almacenándose, o sea, de proteínas o de algo de... Sí. Uy, lo escucho entrecortado. ¿Todos los escuchan entrecortado o solo yo? Ni si la escuché cortado. O sea, ¿Sí, no? algo de célula. Kevin, ¿podrías repetir? Se te escuchó entrecortado desde De la que, o mitad. sea, sí le escucho, señor. O sea, de que, o que se almacenan, o sea, de las células, o sea, de algo proteína, o sea, de algo como, la papa se podía almacenar, o sea, de algo, o sea, de como algo de proteína, de nutrición, de algo como un ser vivo, un ser, o sea, de vivo que tiene, o sea, como una representación de la célula. Ya. ¿Cuál fue la pregunta, jóvenes? ¿Qué almacenan los? No estamos atentos. A ver, ¿qué almacenan los amiloplastos? ¿No? ¿Qué almacenan los amiloplastos? Como su nombre lo dice, y justo Kevin ha tocado un ejemplo, que es el de la papa. La papa tiene ¿Citoplasma? almidón. Los amiloplastos almacenan almidón. ¿Ya? Y sí, Kevin dijo algo interesante también,
habló de, ¿no? El ejemplo de las papas. ¿Las papas tendrán almidón? Sí, todos lo tienen, ¿ya? La zanahoria, la papa tienen almidón. Y esos almidones se almacenan en los amiloplasmas, ¿ya? Entonces, los plastirios se encargan de almacenar sustancias. Cloroplastos almacenan clorofila, amiloplastos almacenan almidón. ¿Qué otras organelas habrá? Vamos a ver una imagen. Preste atención. Aquí. Presten atención. Miren, estas son partes, son organelas citoplasmáticas. ¿Ya? Tenemos aquí esta que parece tubitos, que es el retículo endoplasmático liso. Ya son tubitos finos, sin ninguna rugosidad. También está aquí los centriolos, que son como cañitas, ¿no? Que están todas en una forma cilíndrica. Luego acá están los mesosomas. ¿Ya? Aquí está el aparato de Golgi. ¿Ya? Aquí tenemos a la mitocondria. Mira. Aquí está la mitocondria. Aquí tenemos a las vacuolas. ¿Ya? Las vacuolas. Por ejemplo, esta vacuola, ¿qué almacena? Almacena agua, ¿ya? Hay vacuolas que almacenan también nutrientes. Y aquí tenemos otro, un último, que se llama ribosoma. Todos ellos son organelas citoplasmáticas, que son como si fuesen nuestros órganos, pero están en la célula. Por eso le llaman organelas citoplasmáticas. Antes de pasar a la parte de la actividad que van a hacer, quiero que vuelvan a reforzar el video de hoy. Me parece que no lo han entendido. Vamos a volverlo. Hola amigos, yo soy relación con el celular. Las células celulares están formados por una célula única, por ejemplo, las bacterias y los protozoarios. Los organismos pluricelulares constan de 2 o más células, por ejemplo, los animales y las plantas. La mayoría de las células tienen 3 partes básicas: el núcleo, a excepción de las células procariotas, el citoplasma y la membrana plasmática. Junto a estos elementos se encuentran el citoesqueleto, los organelos y la pared celular, que solo está presente en ciertos tipos de células. La citología es la parte de la biología que estudia las células y sus funciones. Asimismo, las funciones vitales de los seres vivos ocurren dentro de las células y son controladas por sustancias que ellas secretan. Y por último, cada célula contiene la información hereditaria, lo cual permite su transmisión a la siguiente generación celular mediante mitosis o meiosis, como parte del ciclo celular. Partes de la célula. Núcleo. El núcleo es una estructura interna exclusiva de las células eucariotas. Allí se encuentra el material genético de los seres vivos multicelulares. Está limitado por una membrana y está rodeado por el citoplasma. La función del núcleo es coordinar el trabajo de todos los organulos. Del citoplasma, coordinar la reproducción de la célula y almacenar la información genética del individuo. Estructura del núcleo. La membrana nuclear es el recubrimiento del núcleo. El nucleoplasma es la sustancia interna y fluida del núcleo que contiene diversas estructuras. Su función es almacenar al núcleo y a la cromatina. Nucleolo. Su función es programar la formación de ribosomas que luego son transportados al exterior del núcleo y ensamblados en el citoplasma. Cromatina. Son estructuras constituidas de proteínas y ácido desoxirribonucleico o ADN. Dan forma a los cromosomas. Citoplasma. El citoplasma es el medio acuoso o gelatinoso en el interior de la célula. Está conformado por 2 elementos fundamentales: el citoesqueleto y los organelos.
En el caso particular de las células procariotas, desprovistas del núcleo, el citoplasma es el responsable de portar el material genético, constituido por una única molécula de ADN, citoesqueleto. El citoesqueleto es una estructura de filamentos dinámica presente en el citoplasma de todo tipo de células. El citoesqueleto está en constante transformación, de modo que no es una estructura acabada. La función del citoesqueleto es darle forma, consistencia y dinamismo al citoplasma y, en consecuencia, a la membrana. Organelos del citoplasma. Los organelos, llamados ¿Vieron que los diferencia? Primero presenta lo que son las partes principales, que son la cubierta celular, la membrana celular o pared celular, el núcleo y el citoplasma. Y luego de ello presenta las organelas citoplasmáticas, porque estas están sumergidas dentro de la célula, especialmente en el citoplasma, ¿ya? también organulos u organelas, son órganos pequeños contenidos en el citoplasma que cumplen funciones específicas. El número y variedad de organelos depende del tipo de célula y su función. El número y variedad de organelos depende del tipo de célula y su función. Algunos de los organelos mejor conocidos son los siguientes. Ribosomas. Únicos organelos presentes en todo tipo de células. Poseen dos subunidades de ácido ribonucleico ribosómico. Su función es sintetizar enzimas y otras sustancias proteicas. Retículo endoplasmático. Es el sistema de membranas que transporta las proteínas. Se divide en retículo endoplasmático rugoso, cuya función es recibir las proteínas, y retículo endoplasmático liso, cuya función es crear membrana nueva. Aparato de Golgi. Está formado por sacos cercanos al núcleo. Su función es procesar las moléculas transportadas por el retículo endoplasmático y acumularlas en pequeñas vesículas que liberan su contenido al exterior de la célula. Lisosomas. Están constituidos por paredes membranosas que forman bolsas digestivas al ponerse en funcionamiento. Su papel es digerir el material que la célula ingiere. Mitocondrias. Son dos sacos membranosos cuya función es producir energía para el trabajo celular mediante reacciones químicas. Cada mitocondria tiene un cromosoma mitocondrial, es decir, su propia célula de ADN. Vacuola. Compartimientos de las células eucariotas vegetales que almacenan fluidos como agua y pueden contener enzimas y nutrientes. Plástidos. Organelos solo presentes en células vegetales. Se encargan de funciones como la fotosíntesis, el almacenamiento de almidones y la síntesis de diversos materiales. Entre ellos están los cloroplastos, los amiloplastos y los leucoplastos. Peroxisoma. Organulo. Ahí mencionó a tres, ¿no? Dentro de los plastidios están los cloroplastos que almacenan clorofila, los amiloplastos que almacenan almidón y los leucoplastos, ¿no? Ya, los leucoplastos. A ver. En forma de vesícula, encargados de la oxidación y eliminación del peróxido de hidrógeno. Centriolos. Pareja de organelos en forma de bastón y cruzados entre sí cuya función es participar en la división celular. Flagelo. Prolongación única de la célula cuya función es facilitar su propulsión. Por ejemplo, ahí hablamos del flagelo. No todas las células necesitan al flagelo. ¿Para qué le sirve el flagelo? Miren, el flagelo es como una cola. ¿Para qué le servirá? Para moverse. Para moverse. Celeste, a ver, ¿para qué nos sirve? Celeste levantó la mano. Para poder desplazarse. Claro, para poder desplazarse. Entonces, ¿todas las células tendrán flagelo? No, no todas, ¿ya? Por ejemplo, esta es una célula procariota de una bacteria. Sí necesita flagelo. Pero algunas células nuestras no las necesitan, entonces no la tienen. Es así que las organelas citoplasmáticas van a variar dependiendo de qué célula estemos hablando. Puede ser, si es de una célula procariota, van a tener algunas organelas.
Como la procariota es la más simple o la más compleja. La procariota. ¿Es la célula más simple o más compleja? Celeste. Más simple. Como es la más simple, entonces va a tener menos cantidad de organelas. En cambio, la más evolucionada y la más compleja, que es nuestra célula eucariota, ella sí va a tener muchas más organelas. Pero aún siendo eucariota, las células vegetales eucariotas tienen cloroplastos que contienen clorofila y hacen que sean de color. ¿De qué color son? Verde. Verde. Pero nosotros, que somos también organismos complejos y que tenemos célula eucariota, ¿tendremos cloroplastos? ¿Tenemos No. cloroplastos? No, no necesitamos. ¿Somos verdes? No somos verdes. Por lo tanto, no necesitamos cloroplastos con clorofila. Entonces, ¿a qué voy? A que las organelas citoplasmáticas van a depender bastante de qué tipo de célula estemos hablando. ¿Me dejo entender? Si son células simples, va a tener menor cantidad de organelas. Si son células complejas, van a tener mayor cantidad de organelas. Pero van a diferenciarse también, porque la célula vegetal necesita ciertas organelas que no necesariamente nosotros las necesitamos, ¿ya? Continuamos. Célula cuya función es facilitar su propulsión. Cilios. Prolongaciones finas y múltiples sobre la superficie celular cuya función es facilitar el desplazamiento de las células y los fluidos. Membrana plasmática. Todas las células tienen membrana plasmática, conocida también como membrana celular o plasmalema. La membrana es el límite de la célula. La función de la membrana plasmática es mantener estable a la célula, elegir las moléculas que entran o salen de ella y establecer la comunicación con otras células. Pared celular. La pared celular es específica de los procariontes, las células eucariotas vegetales y los hongos. Se trata de una estructura rígida que recubre el exterior de la membrana plasmática. La función de la pared celular es proteger a la membrana plasmática de cambios osmóticos, mantener la forma de la célula y prevenir la deshidratación. Hasta ahí, a ver, hasta ahí, jóvenes. ¿Alguna pregunta? No, Miss. ¿No, Miss? ¿Todo claro? Por favor, pregunte si tiene alguna duda. Jocelyn, María Fernanda, Zoe. ¿Alguna duda? No, no. Esto sí o sí ya viene en el examen bimestral. Ya más o menos vieron cómo les viene el examen. El bimestral es muy parecido al mensual. Tiene esos 3 bloques. ¿Ya? Entonces siempre en la primera parte va a ser para marcar, relacionar, ¿ya? Verdadero y falso. Y en la segunda parte siempre va a ser para que ustedes analicen una imagen, un texto, un organizador y respondan preguntas. Y en el tercer bloque es más una historia, ¿no? Que nos lleva a pensar, relacionada obviamente con el tema. Bien, jóvenes, ¿qué vamos a hacer de actividad? Hay que recordar el logro de aprendizaje. El logro de aprendizaje dice, al final de la sesión de clase, el estudiante identificará la función de cada organela citoplasmática en un cuadro de doble entrada. ¿Qué quiere decir? Aquí tú vas a colocar tu cuadro, mira, y me mandan la foto como evidencia del cuadro, la foto del cuadro, ¿ya? Aquí colocamos las organelas. Ribosoma. ¿Qué otra más dijeron? Mito. ¿Mito qué? Mitoplasma. Casi cerca. Mitocondria. ¿Qué más? ¿Qué otra organela? La que tiene coloración verde. Cloroplastos. Cloroplastos. ¿Qué más? A ver, había retículo endoplasmático liso.
liso. Y también está el retículo endoplasmático rugoso, por ejemplo. ¿Ya? Retículo endoplasmático rugoso. ¿Ya? ¿Qué otra más había? ¿Qué otro más había? A ver, Adriano, ¿qué nos dice? Los plástidos o los un momento. Peroxisomas. Muy bien. Plástidos o plastidios también, ¿ya? O peroxisomas. ¿Qué otro más? ¿Se acuerdan? Había unos tubitos. ¿Cómo se llaman? Centrosomas. Y así, miren, aquí voy a colocar toda la relación de organelos. Y luego voy a ver, ¿procariota tiene ribosoma? Sí. Eucariota, sí. ¿Y qué función cumple el ribosoma en la procariota? Lo pondré aquí. Y aquí, ¿qué función cumple en la eucariota? Lo pondré aquí. ¿Entendido? Eso es lo que tenemos que hacer como tarea, ¿ya? Y como tal, lo suben con la foto de la evidencia, ¿ya? La evidencia es la foto de este cuadro, lo suben al claro, ¿ya? Plastidios, igual. Los plastidios hay varios, ¿ya? Vamos a suponer que este sea cloroplastos. ¿Los cloroplastos estarán en la célula procariota? No. ¿En la célula eucariota? Obviamente sí, porque ahí tenemos a las plantas. Ahora, ¿para qué sirven esos cloroplastos? Yo colocaré aquí. ¿Ya? ¿Para qué sirven los cloroplastos? Vamos, ¿para qué sirven los cloroplastos? ¿Qué almacenan? ¿Almacenan qué cosa? La clorofila. La clorofila. Entonces acá pondré en cloroplastos, no en la célula procariota, pero sí acá. Sí en la célula eucariota. Sí la encontramos en la célula eucariota y su función es almacenar clorofila. Así voy llenando. Los que no, pongo no. Y los que sí, coloco en paréntesis, ya, qué función realizar. ¿Hasta ahí alguna consulta, duda, pregunta, chicos? ¿No? Ya. Ahora voy a tomar la foto de la asistencia. Por favor, prendan todo su cámara. Todos, todos. Ahí está Kevin. Ahí recién veo tu cara, Kevin. A ver, Angeli, Celeste, María Fernanda y a ver. ¿Qué pasa con Sol? Sol sí puede habilitar su cámara. Muy bien. ¿Qué pasa con Israel? Vamos, habilite su cámara. Ahorita voy a tomar la foto. ¿Qué pasa con Xiomara? Celeste. Vamos. Celeste. A ver, ¿quién está ahí? Israel levantó la... Ah, ya. Ya, bueno, por lo menos están levantando la mano. A ver, voy a tomar la captura. 1, sonrían todos. 2, sonrían, chicos. Sonrían. 3. Ese ronzoco con ese gato está ahí medio raro. 1, 2, 3. Ay, pero están cambiando. Por favor, no cambien. 1, 2, 3. Ya. A ver, chicos. Ya. ¿Hasta ahí alguna duda, consulta? La otra, este fin de semana tienen su simulacro. La otra semana viene el examen bimestral. Y la siguiente creo que tienen una semana de vacaciones, ¿no? ¿Ya les han explicado o todavía? ¿Todavía? A ver, chicos. Seguramente ya promotoría va a entrar a explicarles, ¿sí? Bien, chicos, nos vemos. Cuídense mucho. Chao, Miss. Chao, chicos. Chao. Chao, Miss. Chao, Miss. Chao, profesora. Chao, chicos.